Corte Suprema de Justicia colombiana condenó recientemente a Jorge Noguera, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, la antigua agencia de inteligencia del país, por supuestas interceptaciones ilegales, a pesar de que las pruebas de la implicación de Noguera en tales hechos no existen. Esa condena es mera persecución política destinada a acosar al expresidente Uribe, y solo un ejemplo del papel de esa corte, que siempre ha apoyado a Juan Manuel Santos en su negociación con los mafiosos terroristas de las FARC. Ese apoyo ha consistido sobre todo en condenas injustificadas y atroces contra militares y políticos que hicieron frente a esa banda. Noguera es solo uno de muchos perseguidos. Por ejemplo, todos los políticos que podrían haberle ganado las elecciones a Juan Manuel Santos fueron procesados, muchas veces con testigos falsos, y sufrieron condenas monstruosas, como la proferida contra Andrés Felipe Arias, a 17 años de prisión, por hechos en que ni siquiera la sentencia admite que hubiera dolo ni enriquecimiento. El resultado es una aparente paradoja. Un alto funcionario sufre una condena sin pruebas por hacer la tarea habitual de los servicios de inteligencia, mientras que unos psicópatas autores de muchos miles de atrocidades resultan agentes de paz y en realidad autoridades superiores al propio Poder Judicial. Nada raro para quien conozca la realidad de Colombia. Esa corte no aplica la ley, sino que persigue a quienes la aplican para proteger a quienes la violan. Eso se explica porque la jerarquía judicial actual procede de la Constitución de 1991, la cual fue impuesta violando la ley para asegurar que los grandes jefes de la cocaína no pudieran ser extraditados y para premiar a los terroristas del M-19, que previamente habían matado a los magistrados menos dóciles. Las altas cortes obedecen desde entonces a los servicios de inteligencia cubanos, a las bandas terroristas colombianas y al clan oligárquico que domina el país. Estos tres grupos obran de manera conjunta desde los años 70, cuando Gabriel García Márquez, amigo íntimo de Fidel Castro y el hermano mayor del presidente Santos, crearon la revista Alternativa para promover a dichas bandas. Pero aún antes los comunistas dominaban las principales facultades de derecho y escogían a los futuros magistrados. El miembro del Comité Central del Partido Comunista, Jaime Pardo Leal, era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en los años 70. También fue el que creó Azonal Judicial, el sindicato con el que los comunistas controlan a los funcionarios de ese sector. A través de la ideología se persuade a los estudiantes de que la ley no es más que la voluntad de la clase dominante, y así salen con título de juristas, pero íntimamente dispuestos a delinquir para enriquecerse y a la vez para servir a quienes les proveen los cargos, que desde 1991 son los propios comunistas. La dominación que ejercen esos amos del país a través del Poder Judicial tiene un medio muy eficaz, la llamada acción de tutela, un recurso de amparo que teóricamente protege los derechos fundamentales, pero que sirve para prescindir de los códigos y los contratos y para disponer el gasto de recursos públicos según el capricho de los jueces. La principal actividad de los despachos judiciales en Colombia es la solución de esos recursos. Todo lo anterior debe servir de ejemplo para dejar sentada una terrible verdad. En Colombia, las autoridades no se deben a la ley. En realidad, lo que impera es la voluntad de los que controlan el negocio de la cocaína, es decir, de las FARC y sus socios, a los que el gobierno premia por sus crímenes y el Poder Judicial protege. Tras ser elegido en 2010 como candidato de los que se oponían al narcoterrorismo, Juan Manuel Santos se quitó la máscara y empezó a favorecer a los terroristas socios de su hermano, personaje que obra como verdadero virrey del régimen cubano. Durante 7 largos años se estuvo preparando la inacción de las fuerzas militares y de la policía, y favoreciendo la expansión de los negocios criminales de las FARC. Por ejemplo, un decreto del ministro de Justicia prohibió la aspersión de los cultivos de coca con glifosato. Con un cinismo propio de los más curtidos psicópatas, el ministro invocó pretextos ambientalistas, que curiosamente no se tienen en cuenta respecto de los agroquímicos que se usan en dichos cultivos y que tienen un impacto mucho mayor en la salud humana y ambiental que el glifosato.
El resultado es que la extensión cultivada ha alcanzado su máximo histórico y el esfuerzo de décadas de lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso total, pese a los copiosos recursos de la ayuda exterior y al sacrificio de miles de vidas. Pero gracias a la legitimación de las FARC, esa banda ha contado con grandes ventajas para controlar la producción y el comercio de la droga, que tiene lugar sobre todo a través de Venezuela y los países centroamericanos controlados por el régimen cubano. El acuerdo final al que se llegó con esa negociación incluye la concesión a los narcoterroristas de grandes territorios que dedican a cultivar coca y producir el alcaloide. En Colombia hay autoridades, pero no rige la ley. Eso se llama opresión. La mayoría de los congresistas elegidos en 2010 pertenecían a partidos opuestos al terrorismo, pero Santos los convirtió en lo contrario, gastando los recursos públicos en comprar su voluntad. De ese modo, el poder legislativo pasó a ser controlado por los terroristas comunistas, igual que el poder judicial, y con Santos en la presidencia desapareció totalmente la división de poderes. Y ahora, gracias a la riqueza fabulosa de la cocaína, las FARC cuentan con decenas de miles de millones de dólares para financiar las campañas de los candidatos al legislativo y a la presidencia que sean afines a sus intereses y para controlar las llamadas maquinarias, que no son otra cosa que redes de compra de votos con las que se falsea el sentido de la elección. Eso además de las curules que se les otorgan por el acuerdo de paz. Si se tiene en cuenta que los principales medios de comunicación están en manos del clan de las familias Santos, López y Samper y de sus aliados como el grupo español Prisa, y que las universidades están bajo el control comunista desde hace más de medio siglo, se puede concluir que el dominio de la sociedad por los mafiosos es total. También en las redes sociales se detecta la inversión del dinero de la cocaína en profesionales de la opinión que reciben buenos ingresos por hacer propaganda de los intereses de los mafiosos. Esa es la Colombia de hoy, una tiranía en la que la voluntad del pueblo no cuenta, la ley no existe y las verdaderas autoridades son unos criminales extranjeros. Los mismos que han destruido a Venezuela y la han convertido en un narcoestado. Si no se hace nada para hacerles frente, si no se forman mayorías en torno al propósito claro de destruir ese statu quo, la miseria y el terror que reinan en Cuba desde hace muchas décadas y ahora también en Venezuela serán la suerte de los colombianos a lo largo del presente siglo.